Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de este ciclo Provincias y Nación del Museo Histórico Nacional. Yo soy Gabriel Di Meglio, director del museo. En este ciclo lo que hacemos es revisar distintas cuestiones generales, distintas cuestiones nacionales en diferentes espacios provinciales, tomando un tema distinto en cada encuentro. Hoy, coincidiendo con la semana del 25 de mayo, vamos a hablar del tema de revolución e independencia. Es el tema más antiguo que vamos a tomar en este ciclo de estos meses. Más adelante vamos a tomar también temas coloniales, pero acá que estamos pensando es el momento del surgimiento de las provincias. Y para hablar hoy de la cuestión de esa revolución que empieza en 1810 y que dura muchos años y tiene efectos enormes en todo el territorio de lo que fue el virreinato del Río de la Plata, vamos a tomar tres lugares distintos, ¿no? Quienes investigamos ese periodo sabemos que la revolución es algo que genera un montón de movimientos en lugares muy diversos y vale la pena estudiarlos en profundidad porque tienen muchos puntos en común y muchísimas variaciones locales que merecen ser atendidas y que afortunadamente contamos con muy buenas investigaciones para saber sobre ellas. Hoy tenemos tres destacados especialistas sobre este tema que van a hablar en orden alfabético. Primero va a estar Valentina Airolo, de la Universidad de Mar del Plata y del CONICET, que va a hablar sobre el caso de la provincia de La Rioja. Después estará Daniel Cantero, de la Universidad de Misiones, que va a estar hablando justamente de Misiones en este periodo. Y finalmente Sara Mata, del ICSO, de la Universidad Nacional de Salta y de CONICET, que va a hablar del caso salteño en este periodo tan apasionante de la historia rioplatense que es el periodo revolucionario. Bueno, gracias a la virtualidad en este momento duro de pandemia, tenemos la posibilidad de que Valentina hablando de Mar del Plata, Daniel desde San Pipo, provincia de Misiones, y Sara desde Salta. Yo estoy en el Museo Histórico Nacional en Buenos Aires. Así que, sin más, les recuerdo que pueden hacer preguntas y comentarios en el chat, y nosotros al final de los tres expositores, cada uno hablará aproximadamente media hora, retomamos algunas de estas preguntas y se las hacemos al final. Así que, sin más, los dejo primero entonces con Valentina Airolo para hablar del caso de La Rioja. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer primeramente a Gabriel Di Meglio por la invitación para hablar hoy junto con mis colegas Sara Mata y Daniel Cantero en este encuentro, y también, por supuesto, muchas gracias a Ana Laura Montani por las gestiones que realizó, a Flor, en fin, y a todos los que nos están acompañando esta tarde. Antes de comenzar con mi tema, quería mencionar que me parece muy interesante la forma en que fue pensada esta sesión, porque espeja el propósito que Gabriel enunció en la presentación del ciclo de plantear una historia policéntrica. Y en este caso se van a poner en diálogo tres territorios de diferente jerarquía, permitiéndonos ver el proceso revolucionario en dimensiones y escalas diferentes. Y también esto nos va a habilitar a reflexionar sobre el porqué de las respuestas y las resoluciones que se tomaron en cada lugar. En 1966, Armando Bazán, uno de los historiadores más reconocidos por su trabajo sobre La Rioja, decía: «Todavía no conocemos la historia de La Rioja durante la época colonial. No mejora mucho nuestro conocimiento sobre los años iniciales de la Revolución, especialmente el periodo 1810-1815. Pisamos terreno firme a partir de 1815». Las páginas que este autor dedica a este quinquenio en su libro Historia de La Rioja, aparecido en 1979, retoman los datos sobre la sociedad y la economía que había presentado en 1966. En ambos textos afirma que en La Rioja, cito, «la transición política de la colonia a la revolución no fue un hecho violento, sino que consistió en una simple sustitución de funcionarios». Las preguntas que nos hacemos los historiadores son las que promueven nuestras investigaciones, y si la pregunta no está, la información duerme en los archivos. Y es posible que cuando Armando Bazán escribió sus textos, la respuesta a la pregunta sobre si todas las ciudades adhirieron espontáneamente y rápidamente a la revolución podía incomodar. Tengamos en cuenta que los interrogantes del historiador son, de algún modo, los que hace a su tiempo presente. Mi intervención de hoy propone entonces revisar ese quinquenio sobre el que Bazán decía hay poco.
Voy a ensayar una posible explicación de lo ocurrido en La Rioja, cuando en 1810 llegaron las noticias de la formación de una junta de gobierno en Buenos Aires y sobre cómo impactó el proceso abierto en mayo en la sociedad riojana. Voy a empezar repasando muy rápidamente el contexto de aquellos años porque me parece importante. La invasión napoleónica a la península ibérica en 1808 inició un proceso de independencias atlánticas, esto es, del conjunto político que constituía la monarquía española. En la península, un movimiento contrario a José Bonaparte José Bonaparte fue entronizado por Napoleón un grupo de hombres que estaban en contra de esta situación generó un movimiento juntista cuestionando el sistema monárquico. Concretamente, lo ocurrido en 1808 puso en duda todo el andamiaje político, desde su estructura, su funcionamiento, así como sus bases y principios filosóficos. Pero además dio lugar a un gobierno doble. Por un lado, el de José Bonaparte, y por el otro, el de quienes, considerando intruso al nuevo monarca, se arrogaron la soberanía del rey cautivo para custodiarla y establecieron la Junta Central de Sevilla primero y el Consejo de Regencia luego. En América, esta última vía, la de la Junta Soberana, se replicó, aunque de modos diversos. Vayamos al Río de la Plata. El conocimiento de lo ocurrido en España y habiendo experimentado desde 1806 varias situaciones de tensión en las que se resolvió con autonomía los asuntos de gobierno, entre los días 22 y 25 de mayo de 1810, el Cabildo de Buenos Aires discute el futuro del virreinato. La decisión final se toma en la madrugada del 25 de mayo. Considerando el cautiverio de Fernando VII, se decide custodiar la soberanía hasta la vuelta del rey y se conforma una junta de gobierno integrada por hombres cuyo reconocimiento y legitimidad fueran inapelables, ya que de una forma u otra habían logrado popularidad como consecuencia de la invasión inglesa al Río de la Plata en 1806. Las comunicaciones de lo acontecido en Buenos Aires fueron recibidas con distinto grado de entusiasmo en las ciudades del virreinato y los días siguientes fueron decisivos para la marcha de la revolución. La mayoría de las ciudades permaneció atenta ante posibles cambios. Las actas del Cabildo de la ciudad de Córdoba, cabecera de la gobernación-intendencia del mismo nombre, muestran la falta de acuerdo entre los capitulares sobre cómo actuar respecto de los movimientos políticos de Buenos Aires. Algunos adherían tímidamente, pero la mayoría permanecía expectante, observando el posible cambio de posiciones que podía acontecer de un momento a otro. Tanto Córdoba como La Rioja, dependencia de la primera, desconfiaron del movimiento insurreccional. Lo mismo ocurrió en Catamarca, donde la presencia de una facción realista fuerte se disimuló para seguir dominando durante un tiempo la política local. Tenemos que decir que en general las ciudades del interior no se plegan rápidamente al movimiento de mayo, sino que más bien fueron cautelosas y desconfiadas de lo ocurrido. Desde 1808 las noticias de la península eran muchas y variadas. La instalación de la corte portuguesa en Río de Janeiro, tengamos en cuenta que el rey portugués estaba casado con la hermana de Fernando VII, con Carlota Joaquina, pero también la creación de la Junta de Sevilla y el envío de Goyeneche como emisario a Sudamérica eran motivo de incertidumbre. Las noticias de la revolución se discutieron en Córdoba iniciando el mes de junio. El 5, el gobernador intendente de Córdoba, Gutiérrez de la Concha, escribía al Cabildo de La Rioja una carta en la que le aseguraba que las primeras personas de esa ciudad habían declarado su lealtad a la corona y agregaba ser esta la postura de la ciudad de Montevideo, la de Salta e incluso de un sector importante del vecindario de Buenos Aires. En cierto sentido, el gobernador intendente daba a entender que lo sucedido en mayo en Buenos Aires podía ser interpretado como un movimiento faccioso y que por eso debía actuarse con cautela, evitando pronunciarse rápidamente. Se insinuaba además la idea de que podría ser una continuidad de aquella lucha facciosa que había producido el levantamiento de Martín de Álzaga en contra del virrey Liniers en enero de 1809. Para confirmarlo además, llegaban noticias en el mes de julio del presidente de la Audiencia de Charcas y del virrey de Lima que instaban a Gutiérrez de la Concha a cortar la comunicación mientras, cito, subsistan los de la capital de Buenos Aires en sus ideas erróneas. Pero para agosto de 1810 la situación era bastante distinta. El Cabildo de Córdoba, pese a los esfuerzos que había realizado para mantener la calma, expresaba
que el temor y la consternación habían aumentado en los ánimos sin poder evitarlo y que esto era fruto de que se sabía que una expedición venida de Buenos Aires, salida de Buenos Aires, se acercaba a la ciudad. La duda era con cuáles intenciones se había constituido esa junta en Buenos Aires, y solo comprender estas intenciones podía llegar a despejar los bandos. La presión que el gobernador intendente y un sector de la élite cordobesa ejerció sobre los territorios subalternos para que no apoyasen la revolución fue leída unos meses después por Juan Martín de Pueyrredón, gobernador de Córdoba por un breve tiempo, como un acto opresivo que produjo la alucinación del pueblo riojano. Las actas capitulares de La Rioja, de las semanas que siguen a la llegada de las noticias desde Córdoba y Buenos Aires, sugieren que el sentimiento más persistente era el de incertidumbre. Esta sensación fue plasmada en una carta que el Cabildo de La Rioja dirige a la Junta de Buenos Aires en agosto de 1810, donde, para disolver la tensión que había producido su silencio respecto a la Revolución del 25, decía que su mudez había obedecido a que recién en agosto el Cabildo vislumbró, cito, que el sistema sabio adoptado era para conservar los derechos en el americano suelo para nuestro deseado y tierno soberano Fernando VII y sus legítimos sucesores. Además, agregaba que la demora en su adhesión respondía a una situación de desconcierto y a la mala interpretación de lo ocurrido. En este sentido, es muy interesante mencionar que la Carta del Cabildo dice que esta mala interpretación era hija de no tener suficientes letrados idóneos para entender, lo cual resulta una excusa interesante, pero también dice que esta demora fue por el justo temor que tenían por los rumores que corrían de que había una expedición militar que se dirigía hacia La Rioja. Pero se agregaba que una vez disipadas las dudas sobre el significado de la revolución, se comunicó esto al pueblo y las buenas nuevas fueron celebradas con vivas, salvas, repíqueres y luminarias generales durante la noche. Por fin, para despejar cualquier duda, se informaba que Mauricio Álvarez de Luna y Cárdenas, bachiller practicante en leyes, había sido elegido diputado de la Junta Grande que debía reunirse en Buenos Aires con representación del resto de las ciudades. Esta estrategia de comunicar la elección de un diputado para esa Junta Grande también la había usado Catamarca como una forma de disipar cualquier duda de adhesión a la revolución. La correspondencia de los meses que siguieron muestra que hubo una situación de efervescencia en ese territorio riojano. En noviembre, Cornelio Saavedra escribía al Cabildo de La Rioja felicitándolo por su conducta durante las pasadas convulsiones en esa provincia, situación a la que Pueyrredón se había referido como la revolución en aquella ciudad. De modo tal que la aparente calma o la situación de expectativa en realidad se acompañó de una gran efervescencia. La situación que enfrentaba la revolución en el interior la obligó a posicionarse respecto de una élite de vieja raigambre colonial, acostumbrada a regirse por lógicas propias, que no encajaba con las urgencias revolucionarias. Tulio Alperindongui, en su libro Revolución y Guerra, dice que en el interior la revolución intentó no desestabilizar el orden social vigente y al contrario se articuló con las élites locales con el propósito de lograr su adhesión. Como sabemos, la revolución y la guerra que conllevó expandió el proceso de militarización y politización iniciado en aquellos años de 1806-1807 en el Río de la Plata, dando lugar a situaciones novedosas para este espacio regional del que formaba parte La Rioja. Me voy a detener entonces en dos cuestiones que son, a mi criterio, efectos de la politización. Voy a tomar entonces dos ejemplos que muestran esta ampliación del proceso de politización en La Rioja entre 1810 y 1815. Voy a empezar con la llegada al territorio riojano de un número importante, si consideramos la escasa población local, de confinados políticos que cambiarán el paisaje cultural local. Luego me voy a detener en la manifestación de proyectos de independencia local que muestran cómo el argumento de la recuperación de la soberanía por parte del pueblo funcionó también en los pueblos. Empiezo por los confinados de Famatina,
un grupo variopinto de hombres que fueron recluidos en La Rioja por su declarada o sospechada actitud antirrevolucionaria. Vale la pena señalar que quienes fueron enviados a La Rioja en estos años lo hicieron en calidad de confinados y no de prisioneros. Aunque tuvieron restricciones para moverse o para mudarse, no eran presos en sentido estricto, ya que sin duda la revolución no habría podido hacerse cargo de mantener a todos esos refractarios identificados, pero sí podía proscribirlos por un tiempo o alejarlos. Entre los documentos de la Gobernación e Intendencia de Córdoba identificamos un número importante de rebeldes antirrevolucionarios que fueron enviados a Famatina y Los Llanos en La Rioja, a Catamarca y también a San Luis. Nunca se explicita por qué se eligieron esos destinos. Sí, en algunos casos la cuestión parece haber sido que los desterrados pudiesen autoabastecerse. Y en otros, lo más importante parece haber sido que mantuviesen una distancia prudencial de los lugares significativamente poblados por la influencia que pudieran llegar a tener. En octubre de 1810, Manuel José Derqui, padre del futuro presidente de la Nación, fue desterrado a Famatina por su público encono hacia la revolución. En este caso, justamente se lo envía a Famatina porque tenía relaciones allí y porque tenía algunos negocios que había emprendido en las minas. En el mismo mes de octubre, el gobierno revolucionario manda otros 3 confinados, a Leiva y Gutiérrez, con la orden de que se los remachen a una barra de grillos y con una custodia se los mantenga presos y absolutamente incomunicados en alguna casa de campo a distancia de 2 o 3 leguas de la ciudad. El tercero era el cura de la Colina, que en realidad fue enviado a Catamarca porque era riojano. En el mes de diciembre de 1810, el dominico Fray Pedro Alcántara, que era maestro en el convento donde vivía en Córdoba, fue acusado de enemigo declarado del sistema y de haber castigado y oprimido injustamente a sus alumnos y discípulos sin más causa que ser estos abiertamente partidarios de los patriotas americanos. Él es destinado a la Hedionda en Los Llanos de La Rioja, donde es depuesto de la escuela, o sea, privado de enseñar, y además se lo incomunica con la gente para evitar que pueda, cito, poner en obra sus malignas intenciones contra la actual constitución gubernativa. En 1813 fueron enviados a La Rioja el español Bartolomé Portal y 6 españoles religiosos obstinados contra la causa, según se dice. En 1814 se suman Bernabé Vázquez, don José Molina y otro europeo de nombre ignorado que, según se dice, venían fraguando por algunos medios las venganzas contra la patria. Además, se cita la existencia de un coronel que había sido del ejército de Lima apodado Cortaorejas. ¿Impactó la presencia de estos confinados, cuyos ejemplos citamos, pero hay otros, en el espacio riojano? Podríamos especular que sí. Sabemos que a pesar de las recomendaciones, ellos se reunían entre sí y además establecieron o reafirmaron vínculos anteriores con los pobladores riojanos con quienes compartieron actividades consideradas de propaganda antirrevolucionaria. Por eso suponemos que, sin desearlo, la revolución creó en La Rioja un foco de resistencia a su propia marcha. Una proclama de 1814 lo resumía de esta manera: no hay lugar donde se halle más aniquilado y débil el patriotismo que en los pueblos de Famatina, donde el número de patriotas es muy corto. Los curas confinados fueron acusados de valerse del confesionario al modo que lo hacen los del Perú, enemigos de nuestro sistema. También se menciona que se organizan tertulias donde se leían y publicitaban las doctrinas erróneas de Rousseau, Voltaire y otros, y se hablaba contra la religión. La actividad parece haber sido mucha, tanta que incluso en 1814 se informa a las autoridades revolucionarias que los europeos confinados en Chilecito, Sarmientos y San Miguel, todos parajes del partido de Famatina, ya hicieron junta y se nombraron entre ellos oficiales, aguardando solo que se decida la acción que se espera en Tucumán a favor de Lima para formarse y salir a saqueo. Vemos entonces cómo el proceso revolucionario politiza sin imaginar cuánto, generando espacios de encuentro, de discusión e incluso de organización que abren puertas al segundo tema que quiero tocar, que es el de las aspiraciones al control político a través de proyectos de independencia local. Pasada la primera fase revolucionaria, una nueva etapa
se abre en La Rioja y va a estar esta etapa dominada básicamente por la lucha por el control del poder local. La Rioja, como dijimos antes, dependía administrativamente de Córdoba, era subalterna de Córdoba, y en la jurisdicción de La Rioja solo había un cabildo y dos casas, cuyos apellidos principales podían mutar, pero que en 1810 estaban representadas por los Brizuela y Doria y Dávila, y del otro lado podríamos decir los Villafañe y Ortiz de Ocampo. Podríamos definir el concepto de casa como familias extensas, que incluían parientes sanguíneos, pero también adoptivos, arrimados y espirituales, que se identificaban con un apellido central, implicaban un conjunto de cargos burocráticos, un patrimonio económico y una compleja trama de relaciones familiares. En algunos casos, a estos atributos se les sumó poder simbólico intangible pero real, que se vio concretado, por ejemplo, en la fundación de mayorazgos. Todas estas condiciones generaron la percepción de unidad, constituyéndolos en actores colectivos. Con esto me refiero a que cuando actuaban estos personajes, miembros de las casas, no se los identificaba como individuos, sino como ese conjunto que eran casas, familias, más que familias. En el mes de julio de 1811, la Junta de Buenos Aires eligió a Francisco Pantaleón Luna y Ortiz de Ocampo como teniente gobernador de La Rioja. Al hacerlo, dejaba de lado a uno de los personajes más poderosos de La Rioja, a Francisco Javier Brizuela y Doria, que era además el dueño del mayorazgo de Sañogasta. Como se supondrá, la noticia no fue recibida con beneplácito por los Brizuela y Doria, ya que significaba un revés importante a sus pretensiones de dominio sobre La Rioja. Al no haber tenido el puesto deseado, los Brizuela y Doria buscan una solución alternativa para seguir controlando en especial el espacio de Famatina, donde tenían asentados sus intereses económicos. Para conseguirlo, establecieron una alianza con Santiago Carrera, gobernador e intendente de Córdoba en ese año de 1812, logrando que éste los apoyara en la constitución de un poder paralelo e independiente del que tenía sede en la ciudad de La Rioja. Esta construcción política se materializó a través de la figura de la Diputación Territorial de Minas, una institución colonial creada en Nueva España para la administración de los asentamientos y distritos mineros, que según el historiador José Enciso Contreras, que lo estudia para el caso de Zacatecas, era una institución primordialmente política y organizativa. En el relato que hace el teniente gobernador Luna al gobierno central, la casa de los Brizuela y Doria no le habría permitido tener acceso a ningún documento relacionado con las minas y casa de rescate del mineral de Famatina, a los que está jurisdicción sobre la que tenía órbita su gobierno. Además, señala que en abril de 1812 los Brizuela y Doria, en complicidad con Derqui y con el apoyo del gobernador de Córdoba, Carrera, habían fundado una Diputación Territorial de Minas donde se había hecho jurar obediencia como soberano a los mineros y jueces pedaños. Este punto también es importante porque logran que todo el espacio de Famatina, e incluso los pedaños, se sujetaran a la Diputación Territorial. La creación de esta Diputación Territorial sirvió a los Brizuela y Doria y a sus allegados para garantizarse un poder más absoluto sobre el partido de Famatina, implicando además la administración del mineral. Efectivamente, lo que significó fue que el espacio comprendido por esta creación quedaba recortado y excluido del alcance del poder de gobierno riojano. El gobernador de Córdoba, además, avalaba esta diputación que a los ojos de Pantaleón Luna se levantaba como una nueva e independiente república dentro del territorio de su mando para que, en palabras de Luna, se me insulte con libertad y desobedezca mis providencias. La Diputación Territorial de Minas de Famatina, sin haber sido la única en su género en la región, resultó, como la definió Luna, un plan desconocido y sin ejemplar. Desconocido sobre todo por el alcance que se intentó dar a la jurisdicción de la Diputación y porque las medidas que se tomaron para su administración eran totalmente novedosas. Podemos decir que de manera inteligente e ingeniosa los Brizuela y Doria parecen haber pensado y actuado un plan para posicionarse en la cúspide del poder local sin sufrir los embates de la nueva política revolucionaria.
Aunque la experiencia duró unos meses, entre los años 1812 y 1813, creo que es importante conocerla y considerarla porque fue, en mi opinión, uno de los productos de la politización revolucionaria en La Rioja. La frustrada viabilidad de la Diputación Territorial produjo un deterioro aún mayor de los términos de convivencia política local y el tono de las disputas empezaron a crecer en los distintos sectores sociales riojanos a medida que pasaba el tiempo. En el año de 1815 se dio una nueva oportunidad a esas casas. El 3 de abril, luego del levantamiento de Fontezuelas, que depone el director supremo Carlos María de Alvear, se marca un episodio o se concluye una etapa de la revolución y esta crisis, como sabemos, debilita a la dirigencia revolucionaria que ve disminuida su capacidad de intervenir en los asuntos internos de los espacios bajo su influencia. El 17 de abril, Córdoba declara su independencia rompiendo su relación de subordinación con el directorio. Esta situación es rápidamente aprovechada por La Rioja, que se reposiciona y en el mes de mayo de 1815, cito, rompiendo los vínculos que ligaban a este pueblo a la capital de Córdoba y Buenos Aires, declara su independencia, enunciando su pretensión de federarse posteriormente con el resto de los pueblos. El nuevo gobernador era Francisco Brizuela y Doria, que había encontrado nuevamente la fórmula para garantizarse el poder. Para terminar, podríamos afirmar que la revolución quiebra la prelación de las capitales de intendencia sobre las ciudades subordinadas, impulsando la reasunción del poder por parte de los pueblos. También reposiciona a los miembros de las élites regionales que intentaban ocupar espacios o que intentarán ocupar espacios de poder apelando a recursos muy variados, donde el uso de las redes personales fue importante. La revolución además esparce ideas y nuevas formas de hacer política a través de canales variados que incluyen a personas que incluso, como los refractarios confinados en Famatina, se revelan agentes de cambio. Por eso podríamos decir finalmente que la revolución abre a las ciudades del virreinato a nuevas prácticas y ensayos políticos que forman parte de un proceso de aprendizaje, sedimentación y acomodamiento de estrategias de gestión del poder local que serán fundamentales para la construcción de las futuras entidades provinciales de la década de 1820. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que para mí es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes esta tarde. Agradezco la invitación del Museo Histórico Nacional, de Gabriel Di Meglio, de Flor, que estuvo comunicada con nosotros todos estos días como para ir organizando esto. En mi caso voy a hablar de Misiones y del litoral en general. Mi charla por ahí va a ser un poquito menos ordenada y menos lineal, porque Misiones tiene un poquito esa particularidad. Para entender lo que pasa en Misiones, uno tiene que entender el contexto que rodea a la provincia, y entender Misiones implica tomar elementos de la historia del Paraguay, de la historia de Corrientes, de la historia del litoral, de la historia de la banda oriental. Hoy no vamos a hablar mucho del tema, pero también la vecindad con Brasil siempre y la condición de frontera que tiene Misiones siempre cumple un papel fundamental en los diferentes procesos históricos que vive la región. En realidad, yo me especializo más en la cuestión de los liderazgos indígenas, fue el tema que vine trabajando desde hace mucho tiempo, y gradualmente fui acercándome a la cuestión del litoral y de la conformación de la Liga de los Pueblos Libres, un poquito para tratar de comprender realmente la significación y la inserción que había logrado Misiones en esa organización. Y hace 5 años tuve la oportunidad de trabajar un poquito más en detalle, aprovechando la coyuntura de el bicentenario del Congreso de Tucumán, lo cual nos llevó a replantearnos o a plantear un debate a nivel Misiones sobre, bueno, cuál fue la participación de Misiones, por qué no hay participación misionera en ese Congreso de Tucumán. Eso me llevó a realizar una conferencia en mi pueblo, en Santo Pipó. Yo no vivo en Posadas, sino en el interior
de Misiones. Y llevó también a la realización de un artículo en la revista La Ribada de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, en un número en el que también participó Gabriel, y me parece que por ese lado vino también la temática de hoy. Yo lo que propongo es una perspectiva diferente para enfocar el mismo tema, que es la cuestión de la revolución y de la independencia, partiendo de la idea de que no es la misma mirada la que se hace desde Buenos Aires que la que se puede tener desde Salta, desde La Rioja, desde Misiones o desde cualquier otro lugar del país. En el caso mío, es una perspectiva litoraleña en sentido amplio, digamos, yo le llamo el gran litoral a ese recorte territorial un poco extenso que incluye también al Paraguay y a la banda oriental, como parte de este virreinato en descomposición y estas provincias unidas o desunidas del Río de la Plata en proceso de transformación, ¿sí? En este caso, el litoral en 1810, al momento de la revolución, estaba dividido entre dos intendencias y dos gobernaciones, ¿sí? La Intendencia de Buenos Aires, que abarcaba Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, y la Intendencia del Paraguay, ¿sí? Por otro lado, gobernaciones de tipo militar, que tenían algún vínculo de dependencia con la intendencia adyacente. En el caso de Misiones, esta circunstancia es bastante compleja, porque Misiones tenía un gobernador que estaba subordinado a dos intendencias diferentes. Los pueblos misioneros que estaban sobre la costa del río Paraná dependían de Asunción, y los pueblos que estaban sobre la costa del Uruguay dependían de Buenos Aires, y eso generaba una serie de conflictos y de querellas que eran bastante habituales, no solo en Misiones, sino en todo el mundo colonial. A diferencia de lo que pasó en Salta o en el Alto Perú o en Córdoba, donde hubo una posición más bien reacia hacia la revolución, en el litoral en general hubo una aceptación inmediata al nuevo gobierno. Esto tiene que ver con que no había gobernadores intendentes designados desde España, sino que eran tenientes de gobernador subordinados a Buenos Aires, salvo el caso de Paraguay, que vamos a ver después. En ese caso hubo como una aceptación inmediata. En el caso de Misiones, de la gobernación de Misiones, también el gobernador Tomás de Rocamora, ni bien recibe los pliegos con la noticia de la revolución, la circular del 26 de mayo, bueno, adhiere a la Junta de Gobierno. Rocamora tiene la particularidad de que es un funcionario que recién estaba, recién había asumido en el cargo como gobernador, venía desde la banda oriental y se encontraba en el pueblo que se ubicaba más al sur de Misiones, que era Yapeyú. Y lo que hace es, de manera personal, adhiere a la Junta e inmediatamente notifica a los subdelegados departamentales del interior, instruyéndoles que también juren fidelidad a la Junta recientemente conformada. Los subdelegados del interior en general acatan la decisión de Rocamora, salvo el de Candelaria, ¿sí? Martínez de Lobato, que era subdelegado de Candelaria, en territorio de lo que hoy es la provincia de Misiones, tiene una situación un poco de duda que tiene que ver con la condición fronteriza que tenía el departamento Candelaria y la cercana vecindad al Paraguay, ¿sí? Esto llevó a que Lobato no acepte de manera unilateral, personal, la adhesión a la Junta, sino que convoque a una junta de funcionarios locales de los diferentes pueblos que formaban parte del departamento Candelaria, Candelaria, Corpus, San Ignacio, Loreto, Santa Ana, y del otro lado del Paraná, pueblos que hoy forman parte de la República del Paraguay, Trinidad, Jesús, Itapúa, mandan delegados al pueblo de Candelaria, donde se hace esa reunión, y es una reunión que incluye autoridades, ¿sí? Españolas o criollas, pero también, y esto es muy significativo, autoridades indígenas, ¿sí? Tenemos que recordar que las misiones en general eran las antiguas misiones jesuíticas y tenían una población no exclusiva, pero mayoritariamente indígena, ¿sí? Estos líderes étnicos, caciques, guaraníes,
corregidores, algunos de ellos, la mayoría, bueno, funcionarios de Cabildo, reconocen al nuevo gobierno, se leen las actas en castellano y en guaraní, y se hacen las festividades del caso en la Plaza de Candelaria, y eso tradicionalmente se toma dentro de la historiografía misionera como la adhesión del pueblo misionero como una de las primeras provincias que adhiere al gobierno central. Anacronismo mediante, bueno, es como Misiones la primera provincia argentina que reconoce a la Junta, cosa que hoy está bastante en discusión, porque en realidad, obviamente, según las perspectivas más actuales, no podemos hablar de la existencia de la Argentina en ese momento, y también hoy se está dudando un poquito acerca de ese apoyo tan entusiasta de los guaraníes hacia la revolución. Un poco porque esa adhesión tiene que ver con una característica que tenía el liderazgo étnico guaraní, que era lo que yo llamo un liderazgo situacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los guaraníes trataban, los líderes, los caciques guaraníes, trataban de adaptarse a los cambios externos, tratando al mismo tiempo de mantener la cohesión interna de sus comunidades y obviamente seguir siendo los líderes. ¿Sí? En ese caso, la adhesión fue, bueno, hubo un cambio de gobierno, nosotros nos adaptamos a este cambio que se operó. En Asunción, la actitud fue bastante diferente, ¿sí? Esta es una cuestión por ahí más conocida. El gobernador intendente del Paraguay, Bernardo de Velasco, si bien propone mantener buenas relaciones con Buenos Aires, no reconoce la autoridad y convoca a su vez a un cabildo abierto en Asunción con participación de autoridades locales y también de las villas del interior, y se decide adherir al Consejo de Regencia, ¿sí? Y al mismo tiempo empieza a formar milicias con la justificación de la peligrosidad de la vecindad de Portugal, pero en realidad era una forma de prever un ataque que se creía inminente desde Buenos Aires, que de hecho se dio al poco tiempo. Y Velasco empieza a presionar a la frontera misionera. ¿Sí? De ahí vuelve a tomar mucha fuerza una vieja querella jurisdiccional sobre si los pueblos de Misiones debían o no subordinarse al Paraguay. ¿Sí? En este caso, el gobernador intendente intima al gobernador militar de Misiones, Rocamora, a que adhiera al Consejo de Regencia. ¿Sí? Y Rocamora lo que hace es solicitar a Buenos Aires la desvinculación total y absoluta de Misiones respecto al Paraguay, y al mismo tiempo pide ayuda militar. Esa ayuda militar va a terminar siendo la campaña de Belgrano al Paraguay. Pero lo interesante, volviendo a la cuestión de los liderazgos étnicos, es que el mismo subdelegado Lobato en Candelaria vuelve a convocar a una reunión de funcionarios locales en el mes de agosto de 1810, y prácticamente los mismos que habían participado un mes antes y habían jurado lealtad a la Junta de Buenos Aires, juran lealtad al Consejo de Regencia. ¿Sí? Esto nos está hablando de una situación bastante ambigua, o sea, los líderes étnicos no se juegan, diríamos, por la revolución, una revolución que en todo caso no ven como suya. ¿Sí? Sí lo van a hacer después de manera bastante más entusiasta cuando aparezca la figura de Artigas como líder aglutinante, digamos, de todos estos liderazgos étnicos locales. Bueno, la campaña de Belgrano no voy a abundar en detalles porque es bastante conocido. La campaña de Belgrano pasa por Misiones, deja un reglamento, un poquito en consonancia con lo que había intentado hacer Castelli en el Alto Perú. Belgrano también busca atraerse a los pueblos indígenas de la región y elabora su reglamento para los 30 pueblos de Misiones, que entre otras cosas dispone contra cualquier otro de las provincias unidas. En este sentido, bueno, la campaña de Belgrano termina en una derrota
dos derrotas en realidad, en Tacuarí y en Paraguarí. La de Paraguarí fue por ahí la batalla decisiva, en la que quedan dos grandes derrotados. Uno es el propio Belgrano y el otro derrotado es Bernardo de Velasco. ¿Por qué? Porque los responsables de la victoria militar paraguaya no fue el gobernador intendente, sino que fueron los comandantes criollos, particularmente Cabañas y Yegros, que empiezan a ser los actores políticos más influyentes de la región, y son los que van a impulsar al poco tiempo la revolución del 14 y 15 de mayo de 1811, que trae como consecuencia, bueno, la independencia del Paraguay. Y lo interesante es que el Paraguay ya en 1811 empieza a hablar abiertamente de la independencia, ¿sí? Ahora, es interesante preguntarnos qué significaba la palabra independencia en esa época. Sabemos, ¿sí? Hay muchos estudios, Noemí Goldman abundó bastante en el asunto en los últimos años sobre la cuestión de que las palabras, los conceptos en la década de 1810 no son los mismos que tenemos hoy. Entonces la palabra independencia aparece muchas veces en la documentación, pero en un sentido que no es el que le damos hoy, o por lo menos la emancipación o la independencia respecto a España es uno de los sentidos posibles de la palabra, pero hay otros. ¿Sí? En el Paraguay se habla de la independencia, como también se va a hacer en otras regiones de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como desvinculación de España, pero también como autonomía, como sinónimo de autonomía local. Y eso queda muy, muy claramente expresado en el primer documento emanado por el gobierno revolucionario del Paraguay, vinculándose con Buenos Aires, la primera carta que le escribe a la Junta de Buenos Aires el 20 de julio de 1811, en la que escribe, y cito: "Este ha sido el modo como ella, la provincia del Paraguay, por sí misma y a esfuerzo de su propia resolución, se ha constituido en libertad y pleno goce de sus derechos. Pero se engañaría quien quiera que llegase a imaginar que su intención había sido entregarse al arbitrio ajeno y hacer dependiente su suerte a otra voluntad. En tal caso, nada más habría adelantado ni reportado otro fruto que el sacrificio, que el cambiar unas cadenas por otras y mudar de amo. La confederación de esta provincia con las demás de nuestra América y principalmente con las que comprendió la demarcación del antiguo virreinato debía ser de un interés más inmediato, más asequible y por lo mismo más natural, como de pueblos no solo de un mismo origen, sino que por enlace de particularidades recíprocos intereses parecen destinados a vivir y conservarse unidos". Es decir, por lo menos en este primer momento de 1811, no hay una voluntad del Paraguay de desvincularse del resto de las provincias que conformaban el antiguo virreinato, sino de cambiar la forma de vincularse con respecto al poder central. ¿Sí? En ese caso, hay un sutil pero significativo cambio en el principio de la retroversión de la soberanía, ¿sí? Fue la justificación, en todo caso, desde teorías contractuales y pactistas de la revolución. ¿Sí? Ante la ausencia del gobierno en España, la soberanía retrovertía en el pueblo. Lo que dice el Paraguay es, bueno, la soberanía retorna no al pueblo, sino a los pueblos, al pueblo del Paraguay y al pueblo de Buenos Aires en principio, pero también a los diferentes pueblos que conformaban las intendencias del antiguo virreinato. Y en ese sentido se propone una confederación en la que la Junta de Asunción es considerada en pie de igualdad con la de Buenos Aires. ¿Sí? Son dos juntas, ¿sí?, autónomas y soberanas que van a unirse en el marco de una confederación. Y eso es lo que firma el propio Belgrano en el tratado que se firma en Asunción el 12 de octubre de 1811, un principio de acuerdo para la conformación de una confederación, que obviamente el gobierno central de Buenos Aires, el triunvirato en ese momento, el primer triunvirato, desautoriza ese acuerdo y queda en la nada. Ahora, esas mismas ideas confederativas van a surgir también en el Uruguay, ¿sí? En la banda oriental del Uruguay,
a partir, y casi de manera simultánea, o sea, al mismo tiempo que surge la revolución asuncena, surge la revolución oriental liderada por Artigas, que es prácticamente una profundización de la revolución, una revolución que se había iniciado como se decía hace un rato, que no buscaba trastocar el orden social imperante. En el caso de la Revolución Oriental, sí busca trastocar el orden social. Es una revolución social, es una revolución rural, es una revolución que va a marcar el origen de los primeros liderazgos de tipo caudillista en el litoral, ¿sí? Y se da un acercamiento entre esa revolución oriental y la revolución paraguaya. Y el punto de encuentro es el litoral y particularmente el sur de la por entonces provincia de Misiones, ¿sí? Cuando Artigas lidera el éxodo oriental, ¿sí? Ese éxodo oriental se va a asentar en territorios del sur de la provincia de Misiones y el norte del entonces Entre Ríos. Y un poquito como para limar asperezas con respecto a Artigas, el triunvirato lo nombra precisamente gobernador de Misiones, ¿sí? Esa gestión de Artigas como gobernador de Misiones entre 1811 y 1812, si bien fue de muy corta duración, Artigas ni siquiera se trasladó a los pueblos misioneros, sino que dirigió la provincia desde el campamento de la Yui, es muy significativa en términos de lo que va a ser después la Liga de los Pueblos Libres, en el sentido de que es ahí, en ese campamento, en donde Artigas va a conquistar lealtades de líderes locales, tanto criollos como guaraníes, como charrúas, que van a constituir la base fundamental de apoyo del artiguismo en el litoral. Y también en ese mismo campamento de la Yui va a tener un contacto con la revolución paraguaya, ¿sí? Paraguay envía un delegado a la Guardia al campamento de Artigas y Artigas también manda un delegado a Asunción, pensando en actuar de manera conjunta para que en el eventual congreso que se fuera a convocar se pudiera avanzar hacia la construcción de una confederación de provincias y no de un modelo centralizado como pretendía Buenos Aires en ese momento. Después de la revolución que da inicio al segundo triunvirato, ¿sí? En octubre de 1812, bueno, se convoca a la Asamblea del año 13 y todo parecía indicar que ese era el ámbito natural donde se iba a dar ese debate en torno a si se tomaba un modelo centralizado o si se tomaba un modelo confederativo, si se seguía un modelo monárquico o un modelo más bien republicano. Y es por eso que Artigas apuesta a dar ese debate en la Asamblea del año 13. Un consenso era imposible, plantear una discusión consensuada en ese ámbito, entonces necesariamente había que tener la mayor cantidad de votos posible. Por eso Artigas manda diputados de la banda oriental que, sumados a los diputados paraguayos, más algún apoyo que se pudiera conquistar en el Tucumán, lo que pretendía Artigas era lograr que esa asamblea diera inicio a una confederación rioplatense. Ese debate en realidad nunca se dio por diferentes factores. En primer lugar, porque Paraguay no mandó diputados, porque a partir de 1813, frente a estas ideas confederativas iniciales, fue ganando terreno la tendencia aislacionista, ¿sí? Liderada por Gaspar Rodríguez de Francia, y a partir de 1813 Paraguay ya no va a participar en ningún congreso que se haga en el Río de la Plata. Pero tampoco se da la discusión porque los diputados artiguistas no son reconocidos, porque se buscó una cuestión de forma, o sea, no fueron elegidos no eran más de los que se pretendía y no fueron elegidos de acuerdo al reglamento que había establecido el gobierno. Entonces, fueron expulsados esos diputados y al no darse un ámbito natural de discusión, bueno, quedó prácticamente abierto el camino a que se iniciara la guerra civil. En ese contexto,
Artigas hace como una reinvención de la revolución porque se quedó prácticamente sin aliados. El Paraguay se aisló y no había otra provincia que hiriera al artiguismo. Entonces lo que pasa en 1814 es que varias jurisdicciones que hasta ese momento formaban parte de la Intendencia de Buenos Aires se autoproclaman como provincias. Ese es el origen de varias provincias del litoral, Corrientes y Entre Ríos en primer lugar, y hay una guerra civil interna en cada una de las jurisdicciones entre las tendencias favorables a Buenos Aires y estas nuevas fuerzas, sobre todo eran muy fuertes en ámbitos rurales, vinculadas al artiguismo. ¿Sí? Todo 1814 es una guerra civil interna dentro de las provincias del litoral, que terminan con la victoria del artiguismo. El artiguismo logra la consolidación de ese proyecto confederativo y la conformación de la Liga de los Pueblos Libres, que acá hay que ser muy cuidadoso y no hay que confundir a la Liga con la Confederación. La Confederación es una utopía, es un proyecto a conseguir a futuro. La Liga de los Pueblos Libres es una alianza ofensiva-defensiva. ¿Sí? La Confederación se va a lograr cuando se convoque el Congreso. En ese sentido, aparece Misiones nuevamente como una provincia artiguista y se da lo que a mí me parece que es como el punto culminante de este principio de libre determinación de los pueblos, que es el hecho de que un guaraní llegue al gobierno de la provincia de Misiones. ¿Sí? A principios del año 1815, Andrés Guacurarí y Artigas, ¿sí? Un misionero que había formado parte del cuerpo de blandengues de Artigas, es designado como gobernador de Misiones. Y a partir de ese momento surge esta Liga de los Pueblos Libres, ¿sí? Una Liga de los Pueblos Libres a la que después se va a sumar a principios de 1815 Santa Fe y también Córdoba, ¿sí? Lo cual dejaba en una situación bastante aislada, quedaba bastante aislado el gobierno central del directorio. Esto es algo también muy hipotético todavía, hay que profundizar bastante más en la cuestión. Dentro de la Liga de los Pueblos Libres también hay provincias que designan a sus propios gobernadores según sus características propias, y hay provincias que son consideradas por el propio Artigas como casi como gobernaciones militares, como la antigua el antiguo ordenamiento del Virreinato del Río de la Plata, que distinguía intendencias y gobernaciones. Bueno, dentro del artiguismo hay gobernaciones también o comandancias militares, donde no hay gobernadores, ¿sí? Elegidos por los cabildos locales, sino que hay comandantes militares designados por el propio Artigas. ¿Sí? Ese es el caso de Misiones y de Entre Ríos. Y cuando se produce la caída del gobierno central en 1815, del gobierno de Alvear, a partir del motín de Fontezuelas, eso es como el momento culminante del artiguismo. Y en ese momento se convoca el Congreso Oriente, que también es un tema bastante debatido, que hay que profundizar mucho, pero que no declaró la independencia, digamos, porque en los hechos cada provincia, cada jurisdicción ya se había proclamado independiente. ¿Sí? Y con esto voy cerrando. Independiente de España, independiente como autónoma e independiente también en el caso de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, independientes en el sentido de desvincularse de la antigua Intendencia de Buenos Aires. Son estas provincias las que se reúnen en el Congreso Arroyo de la China ¿para qué? Para negociar con los enviados de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces no hay una declaración de independencia, no es que el Congreso Oriente declaró la independencia un año antes que el Congreso de Tucumán, sino que en el caso del litoral, cada provincia se autoproclamó independiente y, como decía hoy la representante de La Rioja, bueno, se proclamó independiente, ¿sí? E inició tratativas con las otras provincias para formar la confederación, ¿sí? Bueno, en el Congreso de Tucumán ya no participa el artiguismo por diferentes circunstancias, por la guerra civil que se estaba llevando sobre todo en Santa Fe, y también por la amenaza portuguesa que se venía y que terminó con la destrucción de los pueblos misioneros y la invasión de la banda oriental a partir de 1816. Bueno, con esto estaríamos y quedamos pendientes de las preguntas. Muchas gracias.
Sara, perdón, estás muteada. No se te escucha. Empezá otra vez, por favor. ¿Ahora? Ahí está, perfecto. Gracias. No, bueno, gracias. Muy bien. Estas cosas de la tecnología. Decía que buenas tardes a todos y a todas, que al igual que mis colegas deseo agradecer la invitación del Museo Histórico Nacional y particularmente de Gabriel Di Meglio, con quien hemos recorrido algunos caminos revolucionarios, ¿verdad, Daniel? Mi charla va a ser en torno a la revolución y la independencia en Salta. Y para comenzar a plantearlo, a mí me interesa remarcar la estrategia de Salta y Jujuy, la importancia estratégica de Salta y Jujuy en la comunicación entre el Alto Perú y Buenos Aires. Esto es lo que nos permitirá comprender que ese fue un territorio que estuvo permanentemente en guerra, que se convirtió en retaguardia y vanguardia, alternativamente de ambos ejércitos, del Ejército Auxiliar del Perú, organizado por Buenos Aires, y del Ejército Real del Perú, organizado desde Lima. Para plantearles, en realidad, las invasiones y las ocupaciones y la presencia de las fuerzas realistas en Salta y Jujuy, la primera fue en 1812, cuando es destruido el primer expedición al Alto Perú. Luego, la segunda invasión importante fue en 1817, en enero de 1817, 14, perdón, en 1814, y la tercera en 1817. Esas tres fueron consecuencia de las derrotas del ejército, de las expediciones del ejército auxiliar. Pero luego tenemos en el mismo año de 1817 otras incursiones, en enero del 18, en agosto del 19, mayo-junio de 1820 y en mayo de 1821. Es decir, de manera constante, desde el inicio de la Revolución hasta la muerte de Martín Miguel de Güemes, en 1821. También es importante tener en cuenta los problemas, las tensiones políticas, la dinámica política de la región que difiere del Río de la Plata. Está más vinculado a ese espacio andino y las repercusiones, por ejemplo, del movimiento de Tupac Amaru se sintieron en Salta y Jujuy, donde hubo también levantamientos y adhesiones al movimiento tupacamarista. En 1805, cuando en el Cusco se da una conspiración para reponer la monarquía incásica, panfletos y anónimos a favor de esa conspiración circularon por Salta. En 1809 hay acusaciones de que en Jujuy y en Salta hay quienes están vivando a la Francia y que quieren hacer un movimiento similar al que se había dado en La Paz en julio de 1809. Es decir, que la dinámica política y las tensiones y los conflictos están presentes en la región y como decía Daniel, el colega que me precedió, no se puede comprender el proceso revolucionario en Salta ni el proceso de la independencia si no se lo hace en relación con ese espacio andino al que está tan íntimamente ligado. Para hacer un recorrido sobre esta revolución y el proceso de independencia en el territorio saltojujeño, me pareció importante plantear algunas etapas así diferenciadas. Una primera etapa entre 1810 y 1814, en la cual, como también ya señalaba también Valentina, hay una fuerte presencia de fidelistas, o sea, de adherentes a la monarquía y fieles a Fernando VII, que
miran con recelo la Junta de Buenos Aires. Y no solamente en el momento inicial de 1810, que sí también, evidentemente, hay resistencia. Me gustaría, por ejemplo, Abascal, por ejemplo, sostenía la posibilidad precisamente de poder reunir fuerzas en Córdoba y en Salta para hacer frente a esa revolución, ¿no? Hay un oficio de Abascal a Goyeneche, en el cual, en el mes de junio de 1810, que dice que de ninguna manera se deberán abandonar, estoy leyendo la cita, las provincias de Córdoba y de Salta, y que reuniendo en este punto sus propias fuerzas y las que pudiesen juntarse a la mayor brevedad de la presidencia de Chuquisaca, Cochabamba y Potosí, y de los gobiernos de Paraguay y Misiones, todas ellas comprendían un número muy suficiente para rechazar los 500 hombres que la Junta había decretado internar en ellas. Sabemos que en Salta, en un primer momento, el Cabildo, cuando llegó la noticia, a principios de junio, aceptó reconocer a la Junta, pero inmediatamente, poco después, las presiones de los grupos realistas y la propia adhesión de quien era el gobernador intendente de Salta en ese momento, hicieron que rechazaran, digamos, a la Junta, pero evidentemente la represión que el ejército enviado desde Buenos Aires hizo en Córdoba, que terminó con el fusilamiento de Liniers y del gobernador de La Concha, obviamente definió una adhesión prudente a la Junta de Buenos Aires. Sin embargo, esa presencia realista se va a expresar fundamentalmente cuando el ejército sufra una derrota en el Alto Perú y propicie la invasión el ingreso de las fuerzas realistas a Salta con Pío Tristán en 1812. Y allí, en esa ocasión, el ejército realista va a permanecer durante 6 meses en Salta, va a ser muy bien recibido, sus tropas muy bien abastecidas, y evidentemente esta sensación de que no hay un gran apoyo, digamos, al ejército de Buenos Aires, Belgrano lo va a percibir y lo va a informar a Buenos Aires en 1812, cuando se dirige a las autoridades diciéndole que quejas, lamento, frialdad, total indiferencia y diré más, odio mortal, que estoy por asegurar que preferirían a Goyeneche cuando no fuese más que por variar de situación y ver si mejoraban. Créame usted, el ejército no está en país amigo, se nos trata como a verdaderos enemigos. Sin embargo, a pesar de eso, después que logra su victoria en Tucumán frente a las fuerzas realistas, se va a organizar, avanza sobre Salta, y allí se movilizan importantes grupos de milicias, entre las cuales hay algunos destacados vecinos de Salta, y bueno, la batalla de Salta de febrero de 1812 marca un hito importante en esta resistencia. El 20 de febrero de 1813, marca un momento muy importante de inflexión en esta presencia realista, porque muchos de ellos, las familias más importantes que adherían al rey y querían desconocer a la Junta, van a migrar junto con Pío Tristán hacia el Alto Perú y el Perú. Esta fue la primera etapa que evidentemente
va a culminar con la derrota nuevamente del ejército auxiliar, ahora al mando de Belgrano, en Vilcapugio y Ayohuma, y el retroceso, diríamos, del ejército realista, el retroceso del ejército auxiliar y nuevamente el ingreso del ejército realista a Salta. Estamos en enero de 1814. Aquí yo diría que comienza una etapa nueva. ¿Por qué? Porque aparece en escena, ya había participado, obviamente, había tenido sus dificultades con los jefes del ejército auxiliar anterior, Martín Miguel de Güemes. Martín Miguel de Güemes, que es natural de Salta, que había seguido la carrera militar por mandato familiar, que se había sumado al ejército auxiliar desde el primer momento, pero que había sido desafectado en 2 oportunidades por indisciplina. Y que en 1813 no va a participar ni en 1812 ni en 1813 en las 2 batallas decisivas que había encarado Belgrano, porque a mediados de 1812 tendríamos que en 1812 lo había desafectado y lo había enviado por indisciplina, por inconducta pública a Buenos Aires. Y aquí hay algo muy interesante. Güemes evidentemente se vincula con San Martín, tiene una relación siempre la ha tenido desde que participó en las invasiones inglesas, en los húsares de Pueyrredón, siempre tuvo una relación muy estrecha con Pueyrredón, y es convocado por San Martín cuando se hace cargo del ejército auxiliar a principios de 1814 y retorna a Tucumán en febrero de 1813. En ese momento en que están ocupadas Salta y Jujuy por las tropas realistas, es cuando San Martín pide consejo a Dorrego, que estaba junto con Pablo de la Torre, Apolinario Saravia y otros jefes de milicias de Salta, alentando en la defensa del Valle del Lerma frente a los saqueos realistas. Allí esa población que había manifestado total indiferencia y, según la percepción de Belgrano, hasta odio al ejército, se levanta, se suma como voluntarios para rechazar los saqueos que las tropas realistas estaban realizando para recoger ganado y víveres. Evidentemente, en esa oportunidad es que no hay posibilidades, ¿no es cierto?, de plantearlo como una adhesión a la revolución, sino en ese momento en que surge como una reacción frente a una actitud del ejército realista. Y San Martín le pide consejo a Dorrego le dice que es mejor que aventurar un débil ejército sobre Salta para recuperarla, tratar de desarrollar allí una guerra de montaña o guerra de recursos como la que se estaba llevando a cabo en la zona alto peruana. Y San Martín va a designar precisamente a Martín Miguel de Güemes, jefe de la vanguardia, para que coordine esas milicias. Entonces, en 1814 comienza lo que nosotros conocemos después como la Guerra Gaucha, o la guerra que se generaliza con una amplia movilización rural, que en la medida en que aumenta el prestigio y el ascendente de Güemes sobre todos esos grupos que se van, esas milicias que se han insurreccionado, va a despertar fuertes sospechas en el directorio en Buenos Aires y también en José Rondó, que en marzo de 1814 reemplaza a San Martín. Creen ver en él una amenaza como la que tenían en el litoral con Artigas. De todas maneras, no me voy a enredar en todos estos detalles, pero sí que es importante saber que cuando se reúne el Congreso en Tucumán,
que justamente está buscando terminar con todas estas dificultades o tensiones que se estaban dando por tanto por Artigas como por Córdoba, que se veía mostrando simpatías y toda esta resistencia que está existiendo frente a Buenos Aires. Se reúne ese congreso en Tucumán y los diputados, tanto de Mendoza como de Buenos Aires, van a temer, a desconfiar muchísimo de Güemes. Güemes ha logrado, cuando sube el ejército de Rondó nuevamente al Alto Perú, lo acompaña, ya no como oficial, sino por su propia cuenta, lo acompaña hacia el puesto de Marqués, hacia el Alto Perú. En puesto de Marqués sorprende una partida realista, la vence, y Paz vuelve, no sigue con el ejército, retorna a Salta, se hace de fusiles y arma sus milicias, organiza esas milicias en escuadrones gauchos y fundamentalmente se hace nombrar gobernador de la provincia de Salta por el Cabildo, con el apoyo, dice, del pueblo de Salta, obviamente también por las milicias que ya están bajo su mando. Esto lo ha aproximado, para llegar a este lugar, ha estado muy próximo a los grupos federales, que los Moldes, Pachigorriti, Pablo Latorre, etcétera, que operan en Salta, y es lo que hace que en el Congreso en Tucumán haya quienes desconfían muchísimo de él. De todas maneras, la designación de Belgrano como jefe del gobierno, como jefe del ejército, y de Juan Martín de Pueyrredón en el directorio, hacen que Güemes reconozca esas autoridades y se sume al proyecto San Martín. Yo tengo en este momento una hipótesis, que es que ya venía, cuando San Martín lo trae, dispuesto a apoyar o conocía ya cuáles podían ser las ideas de San Martín, y estaría dispuesto a apoyarlo, y es por eso que San Martín precisamente lo designa allí. Bueno, pero esto hay que trabajarlo mucho más todavía. Por favor, hay un mapa que yo preparé, que me gustaría que se mostrara, porque en ese mapa podremos ver cómo Salta, con Martín Miguel de Güemes, va a comenzar, ¿no es cierto?, va a liderar un movimiento insurgente similar al que se estaba desarrollando en el Alto Perú. Ya después del 16, después de la última derrota de 1815, en Sipe-Sipe de Rondó, de la tercera expedición, ya el ejército no va a volver a hacer expediciones hacia el Alto Perú. En el año de 1816, ya cuando Güemes ha organizado sus milicias en los escuadrones gauchos y ha logrado incrementar sus hombres, y San Martín está preparando su ejército en los Andes, los principales líderes de la insurgencia altoperuana, como Camargo, como Padilla, como Cáceres, van a sufrir fuertes derrotas y van a ser asesinados, y la guerrilla, a partir de fines del 16 y hasta comienzos del 17, comienza a agruparse en las proximidades de La Paz, ¿no es cierto?, donde Lira y luego Chinchilla, y por último, ya enviado por Güemes en 1821, Lanza, van a ser quienes la van a dirigir. A mí me parece importante este mapa porque muestra que este proceso revolucionario no se puede circunscribir a la escala de Salta. Ya Belgrano, cuando se había retirado de la segunda expedición, ¿no es cierto?, cuando vuelve derrotado, había encargado a Arenales que se hiciera cargo de coordinar las guerrillas. Y de hecho así lo hizo Arenales. En 1814 tuvo un triunfo muy importante en la Florida sobre los realistas,
Y lo interesante es que cuando Güemes queda dentro de, acepta, digamos, no tratar de volver a que el ejército se decide, digamos, en el Congreso de Tucumán, postergar una nueva incursión del Ejército Auxiliar del Perú, y que Güemes desarrolle una guerra de recursos, y va a tratar él de ir, de reemplazar a Arenales, que se ha retirado y se ha sumado al ejército de San Martín, en representar, digamos, en coordinar las acciones con la guerrilla de Ayopaya, que es la que está organizada en el Alto Perú. El proceso de la movilización en Salta es muy interesante, adquiere características muy particulares, hay allí una serie de reivindicaciones sociales que se van a plantear y con las cuales Güemes tiene que negociar. En 1815 consigue que no se les cobre arriendo a los peones, a los arrenderos, y que no se les exija servicios personales y trabajo a los peones, porque siempre que estén, digamos, en armas, que formen parte de los escuadrones gauchos. Y aquí hay algo muy interesante: gauchos en Salta son los paisanos en armas. El resto del paisanaje que no está en armas sigue siendo paisano. Los gauchos son una categoría militar, en realidad. Son los milicianos que adquieren ese nombre. Y lo que también interesa es cómo se va creciendo ese poder de Güemes en cuanto a la cantidad de hombres que logra aglutinar. No todos son originarios de Salta. Muchos de ellos, en un principio, eran pequeños propietarios y eran arrenderos y agregados que se suman voluntariamente en 1816, en 1815. También se van a sumar a esos grupos, a esos escuadrones gauchos, gente de las milicias altoperuanas que luego de la derrota de Pueyrredón también llegan a Salta. Esto es un tema muy prolongado, es muy interesante, pero lo que a mí sí me interesa es lo que pudimos ver en ese mapa, que es la importancia que tiene en esa revolución, en esa etapa de la revolución que llega, que es esa segunda etapa que va a llegar hasta la muerte de Güemes, la importancia que tiene Güemes en ese plan sanmartiniano, sobre todo demostrado al poder contener en la invasión realista de 1817, que tenía como finalidad evitar que San Martín pasara a Santiago de Chile, que estaba en poder realista, y que si llega tarde, porque llega en enero, cuando ya San Martín ha logrado cruzar los Andes, es por las disensiones internas, los conflictos internos que tiene el ejército realista, o sea, el general La Serna, que había llegado a fines de 1815, luego de haber combatido a Napoleón en Europa, y Joaquín de la Pezuela, que era el virrey del Perú. Estas diferencias entre ellos, mientras que La Serna decía hay que fortalecer a Santiago, Pezuela insistía en que antes de las lluvias, o sea, antes de noviembre, tenía que invadir Salta y Jujuy para obligar a San Martín a abandonar su proyecto de cruzar hacia Chile y ir en apoyo del ejército auxiliar y allí poder destruir la resistencia a la revolución y avanzar sobre Buenos Aires. Esa fue la última de las expediciones con esta finalidad estratégica por parte de del Virreinato del Perú. Y lo importante acá es que Güemes logra, ¿no es cierto?, con su guerra de recursos, con sus guerras de guerrillas, organizando una resistencia muy, muy importante, con oficiales del ejército auxiliar que lo apoyaron también, logra finalmente que La Serna se retire ante la imposibilidad de poder avanzar hacia Tucumán.
y la falta de recursos con los cuales contaba por el hostigamiento de los gauchos. Que formó parte, la importancia de Güemes en esta yo había buscado algunas citas, le voy a leer una sola para no extenderme tanto. En el diario de Jerónimo de Valdés, del general Jerónimo de Valdés, correspondiente al año 1816-1817, decía Valdés: en el Alto Perú, o bien sea en el teatro propiamente dicho de la guerra, puede decirse que se encontraba conmovido o ocupado por los enemigos. Por manera que no poseíamos más que las capitales, que estaban atrincheradas y se mantenían con fuertes guarniciones. El ejército de Buenos Aires, con la de 4.200 hombres al mando de Belgrano, acá podemos pensar que quizás no sea esa la cifra que existía, tenía su cuartel general en Tucumán. Las tropas de Salta le servían de vanguardia, y las provincias de Jujuy y Salta y la misma Tucumán, interpuestas entre sus partidas avanzadas y el cuartel general, se hallaban organizadas en masa y prontas a rechazar cualquier agresión de la manera que lo habían hecho el año anterior. Sus flancos estaban cubiertos, sus comunicaciones expeditas, y las órdenes de los generales enemigos eran ciegamente obedecidas hasta en las provincias a retaguardia de nuestro ejército, con las cuales se comunicaban por Orán, Tarija y La Laguna, y aún por los despoblados de nuestra derecha. Es decir, cuando estaba la Serna ocupando Salta, ellos tenían una insurgencia muy generalizada en la zona altoperuana, que se ponía en comunicación y que estaba en comunicación con los hombres movilizados en la jurisdicción de Salta y Jujuy. Y en 1821, poco antes de que fuera asesinado Güemes, Juan Ramírez, también general del ejército realista, escribe al excelentísimo señor ministro de la Guerra desde el cuartel general de Puno en enero 1 de 1821 y dice: no es, señor excelentísimo, San Martín y sus satélites los únicos enemigos que tenemos. Y se refiere, va a contar un plan sedicioso que se había tramado. El plan de los traidores era asesinar al comandante general, jefes y oficiales de la vanguardia, y llamar después al caudillo Güemes que viniese a apoderarse del Alto Perú. El mismo día, el 13 de diciembre, con corta diferencia, debía haberse realizado en Oruro otra contrarrevolución, pero fue descubierta por haber sido interceptados en el despoblado de Atacama unos pliegos que el caudillo Chinchilla dirigía a la de su misma clase Güemes, manifestándole el detalle aproximado del verdadero estado de nuestra fuerza, sus posiciones y recursos. En 1821, con la muerte de Güemes, yo diría que comienza una etapa nueva, distinta, en el proceso de la revolución y de la independencia. Güemes, en 1820 hay la crisis, desaparece el ejército auxiliar a fines del 19, el levantamiento de Arequito, Belgrano ya no está, y se da en España lo que se conoce como el trienio liberal, que van a intentar van a enviar comisionados a América para lograr una pacificación de estos territorios en el contexto de un convenio, de una convención preliminar de paz, para terminar con la guerra, dar autonomía a los territorios hispanoamericanos, con la condición de continuar perteneciendo, digamos, a la monarquía española. Hay sospechas o hay información de que existe cierta comunicación entre algunos grupos en Salta con estos comisionados, ¿no? O de que habría una buena recepción para estos comisionados. Y Güemes es un estorbo, evidentemente. Entonces, aquí también tengo una hipótesis que tengo que trabajar, que es que
es una de las razones, además del agobio que significaba los préstamos que él pedía y las exacciones que hacía a los comerciantes para obtener dinero para mantener a las tropas que tenía movilizadas, o el temor de las élites propietarias ante la alteración del sistema, la alteración del orden social, ¿no? Que cuestionaba los derechos de propiedad, pero a eso también se le suma, o hay que sumarle, los conflictos políticos de esta vaivén de Güemes entre primero ser apoyado por los federales, de los cuales se aleja y se distancia cuando se encolumna con Pueyrredón y San Martín, y fundamentalmente también las posibilidades de terminar con la guerra, que los tiene agotados a todos, y ver qué posibilidades hay en estas conversaciones. El armisticio que se firma con la partida realista que ingresa a Salta, con la connivencia obvia de algunos grupos, de algunas milicias, de algunos jefes milicianos que permiten el ingreso de 600 hombres a través del territorio que se suponía que tenía que controlar Güemes o sus escuadrones gauchos, lo sorprenden en la ciudad, lo matan por la espalda, ¿no es cierto? Lo sorprenden y lo asesinan. Él va a morir 10 días después de ser herido, pero apenas muere Güemes, se firma un armisticio entre el general Pedro Antonio de Olañeta, que era el general del ejército realista del Alto Perú, y el Cabildo de Salta. Y hubo unos intentos primero de ponerlo al mismo Olañeta de gobernador, que no prosperó, obviamente, y luego fue uno de los tradicionales opositores políticos de Güemes, Fernández Cornejo, quien va a ser gobernador. Y ese armisticio, si bien el armisticio fue criticado por el virrey La Serna, porque disponía una tregua, un impas, ¿no es cierto?, y restablecía el comercio, y se respetaban, digamos, se definían territorios bajo control de Salta y otros bajo el control del ejército realista, va a ser considerado en realidad un paso importante en la resolución, digamos, en estos tratados que estaban buscando realizar. Y a mí me parece que esto es también una línea de trabajo muy importante que hay que desarrollar, porque una de las cosas que dice La Serna, bueno, si bien no es lo mejor que este tratado no es lo que estamos buscando o lo que se está buscando, evidentemente va a retardar y va a retrasar la posibilidad de que desde Buenos Aires, desde Salta, puedan atacar al Alto Perú. Y eso es lo que efectivamente sucedió. Muerto Güemes, San Martín va a nombrar a Urdininea, que era un alto peruano que había estado en su ejército y que estaba en Mendoza, en Jujuy, en Mendoza, en San Juan, para que sea el que reemplace a Güemes en la organización de ese ejército que le había encomendado en 1819 a Güemes para avanzar sobre el Alto Perú y en un movimiento de pinzas cercar al ejército realista en la zona serrana. Ese ejército de Urdininea, pobre, estuvo detenido desde 1821 hasta 1824. Recién en 1824, desde Salta, con la dirección de Álvarez de Arenales, va a concretarse esa expedición al Alto Perú, que va a llegar cuando ya se había dado la batalla de Ayacucho y había terminado la guerra en la zona andina. Esto también trae consecuencias en lo que luego sería la definición territorial, ¿no es cierto?, de los nuevos estados nacionales que surgen al finalizar la guerra de independencia. Bueno, no sé si he hecho una maratón, pero me parecía interesante plantear todo el arco de la revolución entre 1810 hasta 1824
en que culmina el proceso en América del Sur. Bueno, buenísimas las tres exposiciones, la verdad, lo disfruté un montón. Espero que todo el público también, nos escriben de distintos lugares del país. Bueno, y hay una serie de preguntas que Florencia y José del museo, a quienes les agradezco por las transmisiones siempre, fueron tomando de los comentarios que va dejando la gente, ¿sí? Y empezamos primero en el orden de exposición. Para Valentina, la primera pregunta dice, cuando se dice la gente aclamaba, ¿se suele referir a qué gente? ¿La que estaba en las inmediaciones? ¿Cómo se convocaban? Bueno, voy a tratar de responder. Creo que podemos, no sé si la pregunta va dirigida específicamente a lo que pasaba en La Rioja o en general a lo que había pasado el 25 de mayo en el Cabildo. Me voy a permitir responderla de una manera general, que creo que mis colegas también podrían agregar cosas si les parece. Me parece que cuando se piensa en la gente aclamada y cuando se piensa en el pueblo, quiere saber de qué se trata, digamos, etcétera, se está pensando en la gente común, digamos, no solamente en los vecinos que estaban implicados en el gobierno del Cabildo y en el gobierno de la ciudad, sino también en el caso de Buenos Aires, claramente la gente que había sido movilizada después de las invasiones. Entonces, allí hay esa gente incluye a muchas personas, ¿no? Incluye a muchas más personas que los vecinos de Buenos Aires. En el caso riojano diría que no hubo esa gente pidiendo saber de qué se trataba, sino uno supone que en realidad se trató de guardar, justamente porque pasaba lo mismo en el caso de Córdoba, de guardar la mayor discreción posible hasta tanto se supiera el rumbo que iba a tomar o la decisión que iba a tener el Cabildo, tanto de Córdoba como de La Rioja. Y como menciona el Cabildo de Córdoba, llega un momento en que en el mes de agosto o finalizando julio ya no se puede sostener más la situación y entonces, bueno, ya hay una presión que probablemente sea la de más gente que los vecinos. Perfecto. Otra más para Valentina. Bueno, dice todos en la sala, pero le pido porque hay varias preguntas, así que esta la conteste Valentina. ¿Por qué La Rioja hace una transformación tan radical hasta 1862 en la figura del Chacho Peñalosa? Bueno, se nos va mucho del tema, ¿no? ¿Cuál es su resistencia desde el gobierno rivadavia hasta la época mencionada, supongo que de la provincia, teniendo en cuenta la ramificación en la zona? Bueno, también ahí voy a hacer una respuesta general que no tiene que ver necesariamente con lo que es mi periodo de estudio, porque en realidad Chacho Peñalosa se me va un poquito en periodo, diríamos, pero creo que en realidad lo que busca La Rioja, lo que busca primero la ciudad de La Rioja, la élite riojana y luego la provincia después de 1820, cuando se constituye como tal, es su viabilidad. Entonces, las acciones que realiza, o sea, los lugares, o para decirlo, de cómo se posiciona La Rioja, siempre va a estar en relación con la viabilidad de la propia provincia, ¿no? Entonces, por eso es que a veces parece que, o a veces adhiere a posturas más centralistas y a veces adhiere a posturas federales, va a depender, o sea, creo que la clave es esa. Y también no hay que olvidar algo que a veces olvidamos, es que Chacho Peñalosa empieza siendo, entre muchas comillas, porque sería tema de otro encuentro, siendo unitario para transformarse luego en federal. Y entonces ahí tendríamos que ver de qué estamos hablando cuando hablamos del Chacho Peñalosa unitario y qué estamos hablando con el Chacho Peñalosa federal. Y probablemente estemos hablando de antiporteñismo o de viabilidad del proyecto político de la provincia de La Rioja. Buenísimo. Bien, la tercera pregunta también son para Valentina. Dice, es muy interesante la presencia de confinados y no prisioneros en el área de Famatina. Se destacan en este punto las tertulias y reuniones políticas.
¿Pudieron los confinados realizar una actividad política concreta o solo fueron reuniones de intercambio de opiniones o planes políticos? ¿Qué se sabe de esos confinados en los años posteriores? ¿Pudieron reinsertarse en el espacio político? Bueno, algunos, como mencioné antes, Derqui, Manuel Derqui, tiene una relación muy estrecha con grupos, digamos, justamente con los Brizuela y Doria, y no solamente con los Brizuela y Doria. Ahí digamos, es una ramificación, son familias cordobesas vinculadas con familias riojanas, lo que muestra que en realidad es un mismo espacio jurídico, es un mismo espacio, no es una misma región. No existe lo cordobés, lo catamarqueño, lo riojano como tal, sino que existe una región de circulación de élites y de grupos en donde, bueno, que tienen intereses comunes. Digamos, o sea que hay una inserción concreta porque Derqui tiene inserción en ese proyecto político de la Diputación de Minas, pero por otro lado, la forma en que algunos de estos personajes ingresan a la política o participan es a través de los casamientos, como pasó tantas veces, digamos. Muchos, por vivir en esos espacios, terminan vinculándose en sus familias con las distintas familias de la élite local y de esa manera pueden empezar a participar. Justamente en Bazán menciona una serie de españoles que participan activamente en la política riojana en estos primeros años por casamientos. O sea que, bueno, obviamente habría que seguir a cada uno, ¿no? O sea que habría que ir siguiendo a cada uno para ver cómo se fue insertando. Rápidamente, habiendo leído antes la pregunta, me fijé en una pequeña base de datos que yo tengo y no aparecen como miembros de la sala de representantes, ¿no? Pero por ahí fueron, no sé, comandantes por un espacio de corto tiempo. Habría que mirar, habría que seguirlos a cada uno. Muchos estuvieron por poco tiempo también, ¿no? Su confinamiento duró poco tiempo. Entonces también, o sea que hay de todo, hay una variedad de posibilidades. Bueno, muchas gracias, Valentina. Buenísimo. Ahora una pregunta para Daniel. Pregunta alguien, ¿es decir que de alguna manera la derrota de Belgrano, ¿no?, en 1811 facilitó la independencia de Paraguay? No sé si facilitó, pero digamos, hizo que cierto sector de los criollos del Paraguay tomaran un posicionamiento tendiente a la revolución. El propio Belgrano en sus memorias dice que la expedición al Paraguay solo cabían unas mentes acaloradas que no tenían ni idea del objeto que estaban buscando. O sea, Belgrano cuando partió de Buenos Aires pensaba en un pueblo idealizado que se iba a plegar masivamente a la revolución, cosa que no pasa. Y eso parte de un desconocimiento por ahí de la idiosincrasia y las características del pueblo paraguayo. O sea, esto viene ya posiblemente, esto que decía Valentina de que pasa en La Rioja, también se veía incipientemente en el litoral esta idea de un sentimiento antiporteño, se podría decir, que viene prácticamente del virreinato, cuando Buenos Aires se convierte en una capital, o tal vez de antes, no sé, pero hay como una idea en el Paraguay de que eso es una invasión y no una expedición libertadora. Entonces eso hace que los criollos cierren filas con los realistas, diríamos, en contra de esa expedición de Belgrano. Pero también debilita la consecuencia de la batalla de Paraguarí, debilita, a mí me parece muy parecido a lo que pasó con las invasiones inglesas, como que el poder español se ve degradado por esta circunstancia y frente a la amenaza externa son los actores locales los que en última instancia mantienen la integridad territorial. Entonces eso desgasta al poder local y termina en lo que va a ser, digamos, la revolución. No sé si respondería. Sí, muy claro. Otra pregunta para Daniel. Dice, ¿por qué el proyecto artiguista que tuvo una influencia muy fuerte en la zona norte y centro de lo que ahora es Argentina, ¿no? Dice, ¿cuáles fueron la falta de recursos para que Paraguay no apoyara el proyecto artiguista en la zona mesopotámica? Sí, ahí hay una cuestión que tiene que ver con una figura concreta que es Gaspar Rodríguez de Francia. O sea, a medida que Francia empieza a convertirse en el actor hegemónico y empieza a ocupar posiciones, primero dentro del consulado, cónsul, y después se convierte en el supremo dictador perpetuo del Paraguay,
la llegada de Francia al poder implica también el triunfo de determinado posicionamiento. O sea, frente a la revolución la revolución podía ir hacia un sistema centralista, hacia un sistema confederal, y en el caso del Paraguay optó por un sistema de aislamiento, ¿sí? Que en el corto plazo, digamos, cumplió sus objetivos. O sea, Paraguay no tuvo guerra civil, no tuvo prácticamente, después de la campaña de Belgrano, y un corto conflicto que se da con el propio artiguismo en 1815, prácticamente no hay grandes conflictos en el Paraguay hasta 1865. Ahora, hay un momento de tensión también entre Paraguay y el artiguismo en 1815, cuando Artigas sospecha que hay una confabulación entre el directorio y el gobierno del Paraguay. Entonces Artigas incauta algunas embarcaciones del Paraguay y hay como unas hostilidades que en el caso de Misiones implica la ocupación por parte de las fuerzas artiguistas del departamento Candelaria. Sí, inclusive hay una batalla, la batalla de Candelaria en septiembre de 1815, donde hay un enfrentamiento entre paraguayos y artiguistas, digamos, que termina con la ocupación. Es en ese momento, es interesante esto, porque es en ese momento, en 1815, cuando el río Paraná se convierte en un límite, ¿sí? Porque hasta ese momento el río Paraná era el eje articulador de toda la región misionera. Es a partir de 1815 cuando por primera vez el Paraná es considerado un límite. Después hay idas y vueltas que también, si entramos a profundizar, nos iríamos mucho del tema, porque es un límite que no se termina de definir prácticamente hasta 1870. Bueno, muy claro, muchas gracias. Ahora pregunta para Sara. Dice, ¿con qué historiografía está discutiendo y cuáles serían las diferencias? Al mismo tiempo, ¿qué otras investigaciones sobre Salta se pueden destacar y con qué aportes? Muchas gracias. Bueno, a ver, yo creo que siempre los historiadores discutimos con los otros colegas. Si no, no sería repeticiones, ¿verdad? Una de las discusiones centrales es la que he sostenido y sostengo, sobre todo en el ámbito local, de que la movilización rural tiene su propia dinámica, sus propios objetivos también, y que no es Güemes un demiurgo que logra que todos, como él dice en una carta al directorio, estén abrazados por el fuego de la libertad, y de la libertad que, obviamente, libertad política que plantea la dirigencia revolucionaria, ¿no? De manera que esa sería una de las discusiones que sostengo, ¿no? Y dentro de esa discusión hay muchas variantes, que incluso yo misma las he ido cambiando, sobre todo porque donde yo puedo ver más una movilización que se incrementa y que va planteando objetivos propios, es en el Valle del Lerma, y no puedo hablar de toda la movilización que se da en un territorio tan extenso, que incluye incluso el sur de Bolivia, ¿no? En Sinti, sobre Atacama, Tarija, bueno, es muy amplio el espacio sobre el cual Güemes coordina la insurgencia. El otro tema que sí discuto, y mucho, es el de la frontera. El tema de plantear a Güemes en la defensa de la frontera. ¿De qué frontera? Si el mapa que les mostraba no nos da ninguna frontera. Somos parte del ex virreinato del Río de la Plata. No existe la Argentina. Argentina, como ya demostró, por lo menos lo planteó muy bien Chiaramonte, era Buenos Aires, por eso se hace la transferencia, digamos, en Bolivia hablan de ejército argentino, incluso los documentos de la época, pero se están refiriendo al ejército porteño. Entonces,
plantear que lo que se desarrolla en Salta es la defensa de la frontera norte de un país que no existía, me parece que es algo que hay que sí discutirlo y fuertemente, ¿no? Y fíjense en lo fuerte que está incluida esa idea de que Güemes fue el defensor de la frontera norte de la Argentina, que la gendarmería argentina se llama Martín Miguel de Güemes. O sea que ese es un constructo terriblemente difícil, como se dan cuenta. Discuto cosas muy... También en algún momento se sintió interpelado por mí Alperín Dongui, porque él derivaba la movilización en ese libro genial que es Revolución y Guerra, cuando habla de el sistema Güemes, de que son los patrones, los propietarios de las tierras, los que tienen la capacidad de la movilización, ¿verdad? Y yo creo, porque eran los señores de la tierra, los comerciantes señores de la tierra, y yo creo que esa movilización no depende de relaciones paternalistas, digamos, porque el patrón lo manda, no deriva de esa... es mucho más compleja, es mucho más diversa, yo tampoco la tengo vista para todo el territorio, en algunos lo veo más claro, como en el Valle del Lerma, por los problemas sobre derechos de propiedad, pero en otros no lo podría explicar muy bien, ¿no? Y bibliografía sobre el tema específico del proyecto además del libro de Alperín Dongui, del trabajo de Alperín Dongui sobre el sistema Güemes, que es excelente, hay algunos ensayos, algunos trabajos, hay mucho escrito en Salta por periodistas, por abogados, pero que reiteran, digamos, esta idea de una mirada desde arriba de la revolución y de la movilización rural que la sostiene, digamos, con ello también cuestiono, digamos, ¿no? No hay mucho, es un tema, el de Güemes y la revolución en Salta, es un tema en el cual quizás yo he podido trabajar mejor porque no soy salteña de origen, y alguien me dijo que Güemes era un sentimiento y que los sentimientos no se investigan, y con eso creo que puedo dar respuesta del problema bibliográfico que existe sobre el tema de la revolución en Salta. Sí hay trabajos muy buenos sobre la insurgencia altoperuana, la revolución en el Alto Perú, desde José Luis Roca, que es un historiador ya fallecido de Bolivia, de María Luisa Sob, de Rosana Barragán, así, hay trabajos muy buenos, pero en Salta, específicamente en Salta, todavía se sigue, está un trabajo que es muy clásico, pero que yo recomiendo su lectura, una lectura crítica, por supuesto, es la de Frías, ¿no? De Bernardo Frías, la historia de Martín Miguel de Güemes y de la provincia de Salta, y por lo tanto de la revolución, de la independencia argentina, escrito a principios del siglo XX, de una mirada muy de la élite, ¿no? Pero que es muy sugerente, está muy bien escrito, es muy interesante. Y luego hay algo... ¿Sí? No, digo que hay como Atilio Cornejo, por ejemplo, que brinda muchísimos datos, y bueno, y luego está la bibliografía más tradicional también, ¿no? Bazán también tiene la historia del noroeste, también trabaja sobre el tema de la revolución en Salta, sobre Güemes. O sea, esos serían los trabajos más clásicos, cuya lectura puede ser interesante. Buenísimo. Hago dos preguntas más nada más en los minutos que nos quedan, para Sara también. Una dice, la hipótesis que la profesora Mata mencionó y no explicitó es que a Güemes lo dejaron a su suerte desde Buenos Aires
por no decir que ayudaron a su muerte? No, yo no me atrevería a decir que ayudaron a su muerte, pero evidentemente ya en 1820, 21, están ya operando los comisionados de la monarquía en Buenos Aires y en Río de Janeiro y en el Perú, y que ellos lo propiciaran, no, pero evidentemente hay una necesidad de que se suma a otras, no es la única, ¿no? Yo digo que es muy interesante transitar también por esa posibilidad de ver en qué medida las necesidades de establecer una conversación o ver, porque en definitiva en el 1823 se firmó una convención preliminar de paz entre Buenos Aires, ¿no es cierto?, desde Buenos Aires, y tratando de convencer a Bolívar de que se sumara en Lima, e incluso con la Serna como virrey en el Cusco. O sea que es un momento, de 1820 es un momento de quiebre muy importante. No solamente que siempre lo estamos viendo porque se comienzan las luchas, que decimos las luchas intestinas, la anarquía, etcétera, etcétera, sino también por esta presencia, ¿no es cierto?, y estos ensayos de pacificación que están alterando todo el esquema político, ¿no? Yo creo que es una vía interesante para indagar. No digo que Buenos Aires haya propiciado su muerte en absoluto. Él tenía enemigos muy fuertes en Salta, lo odiaban así abiertamente. Antes de la emboscada con que lo matan, el Cabildo había intentado 15 días antes destituirlo y se refieren a él con términos terribles: tirano, atroz, monstruo. Todos los adjetivos que se les ocurran estaban colocados en ese manifiesto del Cabildo de Salta, tratando de destituirlo del gobierno y de desplazarlo del poder. Como eso no pudo ser, bueno, entraron en la conspiración con el ejército realista. No es Buenos Aires la que da la orden de que maten a Güemes, eso sería absurdo. Es el panorama político que se está planteando en el momento, la oposición interna que él tiene, el agotamiento por la guerra, el temor por la movilización rural, por la movilización social, la alteración del orden social que eso implicaba. Es decir, hay un combo, digamos, que conviene, pero yo ahora me pareció muy interesante este tema, me puse a trabajar sobre el trienio liberal y todos los tratados de pacificación, y lo miré al armisticio con otra mirada, ¿no? Me parece que es interesante. Por eso dije que es una hipótesis, hay que seguir trabajando. Fantástico. Y para terminar, tenemos una más que dice: ante todo felicito ver la revolución desde el interior. Ahora bien, pienso que el factor económico es una variable de gran peso para decidir apoyar a la revolución o a los realistas. Pregunta para Sara. El factor económico, evidentemente, era importante en Salta porque los comerciantes salteños tenían una relación muy estrecha previo a la revolución en el mundo andino. Era su principal mercado de mulas. Introducían, aunque Tandeter mostró muy bien que no era mayoritaria la introducción de efectos de Castilla desde Buenos Aires al Alto Perú, pero a Potosí, pero de todas maneras favorecía el comercio y enriqueció a varios comerciantes peninsulares que se habían instalado en Salta y que operaban directamente con las casas de Cádiz, sorteando a las tiendas de Buenos Aires. Esto significó la guerra significó alterar, digamos, ese comercio, sobre todo después de 1817, cuando comerciar con el Alto Perú era traición. Hasta ese momento se comerciaba cada vez cuando el ejército de Buenos Aires subía hacia el Alto Perú, los comerciantes iban con el ejército y aprovechaban para comerciar.
cuando el ejército retrocedía vencido, eran los comerciantes del Alto Perú que venían a cobrar sus deudas. Es decir, junto con el ejército iba y venía el comercio también. Cuando se terminan esas invasiones de estas características, ¿no es cierto?, de la que tuvo el 1812, la de 1814 y la de 1817, y queda todo reducido a una guerra de recursos, bueno, el comercio se hace clandestino, porque hay comercio clandestino, pero es complicado. Tiene un peso. Y tiene un peso no solamente, Buenos Aires tiene el puerto, puede comerciar con los ingleses, tiene otras posibilidades, pero para Salta y para el interior, y para Salta que está en guerra, por ejemplo, no tener control sobre Potosí, que es la que provee moneda, es trágico, diríamos, ¿no? Así que, bueno, sí, el comercio, la economía también tiene, y también tiene mucha importancia que no haya mano de obra en el ámbito rural, sobre todo porque los arrenderos no pagan arriendo, han dejado de prestar servicios al patrón, los que están dentro de los escuadrones gauchos, por supuesto. Y esto también afecta, digamos, a los propietarios de tierra y ven en esto un peligro, ¿no? De hecho, demoró mucho en pacificarse la campaña salteña. Bueno, muchas gracias Sara, muchas gracias Daniel, muchas gracias Valentina, la verdad que estuvo muy bueno, realmente. Bueno, quiero agradecerles a todos los que estuvieron viendo, después les invito a que miren los comentarios porque hay desde muchos lugares del país, lo cual es muy lindo, y bueno, algunos comentarios, unas preguntas no se pudieron contestar, pero ya estamos en tiempo. Y bueno, saludar a todos y todas los que están mirando y invitarlos dentro de 2 semanas, como siempre, en este mismo horario, a las 5:30. La próxima vez vamos a hacer un salto temporal muy grande, nos vamos a ocupar también siempre con esta lógica de visitar temas generales en 3 espacios distintos. La última dictadura, la dictadura del 76 al 83, va a estar Gabriela Águila hablando de Santa Fe, Diego Nemec hablando de Tucumán y Pablo Escatitza de Neuquén y Río Negro. Así que es el 9 de junio a las 5:30 en este mismo canal. Y mientras tanto, saludos para todos y todas. Y bueno, hasta la próxima. Un gusto, Pablo. Muchas gracias, un gusto.